El tapón no es tan pesado si estás bien acompañado. Escucha MAP Radio, solo por la X102. Hoy tenemos una invitada que nos acompaña, que cada vez que viene digo, tienes que volver urgente, porque es una gran profesional, sobre todo presidente de la Fundación Fénix, socioterapeuta de Clínica Clarion, psicóloga clínica, que hoy nos va a hablar de la codependencia de las adicciones. Con nosotros, Dayan Bisonó, bienvenida a tu casa. Gracias. Dayan, siempre Feliz. nos dejas así al borde. Siempre te queremos aquí. Feliz. A mí me encanta venir para acá, ustedes lo saben. Me siento como si estuviera en mi casa. Cuando hablamos de el tema que traemos hoy, que hablamos de la codependencia de las adicciones, justamente, creo que me parece que fue ayer, hablando con una amiga, y es que conocemos, todo el mundo tiene alguien que de alguna manera u otra tiene alguna adicción o ha tenido o está superando, vamos a decir, esto. Y es como, Dios mío, ¿hasta qué punto realmente una persona adicta puede controlar? O sea, no se supone que eso es algo que lo domina, y cómo puede lograr que la adicción no domine su control en el día a día. Si se me entiende la pregunta. Es una enfermedad. Se entendió. La adicción es una enfermedad. Eso es lo primero que hay que tener claro. Es una enfermedad. No es algo que tú eliges. Nadie elige vivir una miseria de vida. Claro. Nadie elige vivir autodestruyéndose. Lo que empieza como placer termina en una miseria, atado en una jaula de oro, como digo yo. Pero al final empieza con una copita, con una cervecita, ¿verdad? Y luego empieza desarrollando lo que es esa dependencia y termina en ese deterioro significativo, claro. Pero cuando hay una adicción, una familia, tenemos que tener claridad de que hay una familia disfuncional. Y la adicción es una enfermedad que afecta a la familia por completo. Cuando nació el término de la codependencia, inicialmente, que empezó como en los 70, 60, más o menos, inició por los familiares de los pacientes con la enfermedad de la adicción. Fíjense que la palabra codependencia, ¿qué es? Con el dependiente. Y eran estas personas o estos familiares alrededor del paciente con la enfermedad de la adicción que eran permisivos y complacientes. ¿Y qué significaba esto? Que eran lo que permitían que el que padece de la enfermedad siguiera consumiendo sin pagar consecuencias, porque asumo este rol de rescatar, de controlar y de prevenir que tú pagues consecuencias como protección. Pero al final, ¿qué? Termino, ¿qué? Previniendo que pague consecuencias. Entonces, por ende, ese paciente o esa persona que padece la enfermedad va a seguir haciendo el mismo patrón de comportamiento porque nunca paga consecuencias. Y ahí es que se llama codependiente, ese familiar. Claro. Entonces, Dayan, mira, dos cosas específicas sobre todo lo que acabas de decir. Yo quisiera que tú, por favor, me explicaras qué es exactamente una familia disfuncional para todos los que nos escuchan. Porque entonces entendemos que la familia funcional, ¿qué es? Como, o sea, las familias no son perfectas. Entonces, una familia disfuncional, cuando tú hablas de eso, ¿exactamente a qué te refieres? Y lo segundo es, me imagino que lo más importante para trabajar con una persona que tiene una codependencia a cualquier tipo de adicciones, que son muchas, le hemos hablado, que son es un espectro muy amplio, la persona primero tiene que saber que es una enfermedad para poder entonces tratarse. Totalmente. Y fíjate algo, que cuando hablamos de disfuncionalidad, tú tienes toda la razón. Yo no conozco una familia que sea completamente funcional. 99% de las familias son disfuncionales y el 1% no la conozco. Sí, pero cuando dicen, ella viene de una familia disfuncional, yo hasta pienso en la mía y digo, no, bueno, porque pero hay, no, claro, hay a niveles profundas. de grado de disfuncionalidad. Exacto. Pero ¿qué pasa cuando hay un tema de adicción y hay un tema de codependencia? Es que hay muchas cosas dentro del sistema que cambian. Por ejemplo, uno de los ejemplos es los roles invertidos. De repente tú ves una hija que asume el rol de mamá. Y tú ves que esta hija es la hija parentalizada. Y es la que se encarga de cuidar a mamá, es la hija que de repente tiene la responsabilidad de cuidar a los hermanos chiquitos, es la hija que le corresponde como la hija perfecta. Pero de repente a esta hija no se le permitió desarrollar su niñez o su adolescencia. Y termina como con un nivel de autoexigencia muy crítico, muy drástico, o de repente termina con un nivel de exigencia en las cosas que hace muy marcado. Entonces, ese nivel de disfuncionalidad afecta en el crecimiento y en lo que va construyendo de tu propia identidad. Entonces, ¿qué pasa con la codependencia? Yo voy perdiendo mi identidad. Es como una manera de sobrevivir. Desde mi infancia aprendo a que, bueno, si me fusiono con el otro y si hago que el otro se sienta bien, de repente
pues soy vista y soy halagado, porque hay un miedo al rechazo y al abandono. Claro. Entonces, de repente el codependiente hace por el otro lo que el otro le corresponde hacer por sí mismo. Está esta necesidad de rescate, de control, de estoy aquí para ti. Antepongo tus necesidades ante las mías. O sea, estoy aquí para cubrir todo lo que tú necesitas hacer por ti y lo hago. Fíjate que el codependiente es el más bueno, el que siempre, el fuerte, el que hace todo, pero ¿qué tanto para él? ¿Y qué tanta consecuencia? O sea, para no mezclar los términos y que se aplotane bien, el codependiente es el familiar del dependiente. El dependiente tiene la adicción, es un enfermo. Entonces tiene que haber alguien de su familia, a veces son más de uno, papá, mamá, hermano, esposa, que es el codependiente, que es el que desde la inconsciencia o la conciencia apoya este comportamiento pensando que lo está cuidando y lo que hace que cuidándolo de que toque fondo lo empuja más sin querer. Exactamente. Lo entendí en blanco y negro. Exacta. Pim pum lo que tú acabas de decir, Ingrid. Son dos cosas Ingrid, distintas. bien. Oye, impresionante. Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces también tenemos la otra parte de que decimos, voy a esperar que toque fondo. Yo voy a dejar que toque fondo. Yo lo voy a esperar que esto él es un se... discurso que yo he escuchado sí. bastante. Tú tienes que dejarlo que toque fondo. Y entonces, o yo ¿qué tú voy a opinas de esperar eso? que toque fondo. Pero eso ven viene acá. desde el hartazgo, No, desde no, una persona que está cansada de intentar que el otro reaccione y que salga de ese lugar donde está. Claro, y ahí viene la parte, porque mi foco está en el que el otro haga lo que yo considero que debe de hacer. Pero ¿qué pasa cuando el otro está en negación y en resistencia a aceptar su enfermedad? Yo Ay, como qué codependiente difícil. organizo mi vida alrededor de él sin darme cuenta que me estoy deteriorando en el proceso. Entonces, ¿cuál es la parte fundamental de aquí? Bueno, vamos a coger ese foco hacia afuera, poner el foco hacia adentro y ¿qué puedo hacer yo para dejar de organizar mi vida alrededor del otro y cómo yo puedo empezar a trabajar? Señores, tú sabes lo raro que tú recibí en consulta un paciente que llegue y te diga, yo estoy aquí porque estoy cansado de la misma dinámica, quiero ver cómo yo puedo romper este patrón disfuncional y cómo yo puedo dejar de poner mi vida en el control del otro o que el otro haga lo que quiera hacer y yo estar hipervigilante de las necesidades del otro. Eso no llega. ¿Y cómo se hace eso por un hijo? Uy. Diane, Claro. una pregunta. Tú mencionaste algo que me llamó mucho la atención y es que la persona no acepta que tiene una enfermedad o que tiene una adicción. Y me gustaría conocer desde tu óptica cómo ves la adicción a la marihuana. Si pudiéramos tocar eso en específico, porque me parece que la sociedad nos ha engañado y nos ha dado un discurso de que eso es algo inocuo, que eso no hace nada, que eso realmente no da... o sea, el que tiene la No crea dependencia dice dependencia. que no crea dependencia. Sin embargo, tú ves personas que con el pasar del tiempo necesitan utilizarla todos los días. Y para mí, eso es una dependencia. No, totalmente. Entonces, ¿cómo lo ve una experta como tú que se dedica a estos temas? ¿Es o no es? Los que consumen esto no suelen admitirlo. ¿Cómo es ese asunto? 100%. Es que la adicción a la marihuana te lleva a tocar los mismos fondos que cualquier otro tipo de adicciones, señores. Nosotros, yo no sé por qué hemos normalizado o hemos minimizado Esa es la palabra. lo que es la marihuana, por Dios. Que es un estilo de vida, a mí me han dicho en mi cara. Pero es que el amor, oye, que el Ya, estilo de vida ok. o que es natural. Eso es y normal, porque porque es es un natural estilo de significa vida. que no haga daño. O sea, ese discurso, porque es que somos expertos creando justificaciones falsas pero Sí. convincentes para yo hacer lo que yo quiera hacer. Es como que yo voy a crear la historia perfecta para yo poder hacer lo que para mí funciona, aún me lleve a un deterioro significativo. La marihuana me lleva a tocar el mismo fondo. Porque lo que yo empecé fumando como un porrito, créeme que hay una cosa que se llama la tolerancia, que va a llegar un punto donde un porrito, it's not gonna be enough. No, ni Y dos. donde van a hacer 2 porritos, y después 3 porritos. ¿Y qué eso hace? Ya pasa un megablón y hay problemas. Exactamente, en el cerebrito va destruyendo las Las neuronas. neuronas. Y tú ves un consumidor de marihuana y tú lo ves que enlentece su sistema nervioso central, tú ves cambios en su estilo de vida, tú ves muchos cambios que se van manifestando y tú te llevan a tocar los mismos fondos. Y en los niños y adolescentes también, esto puede ser una antesala también a la otra Ajá. droga. Y muchas veces tú oyes el discurso, no, yo no hago cocaína o heroína, no, yo lo que fumo es marihuana. Pero está tocando los mismos fondos. Yo tengo un paciente que me llegó a consulta que se fumó 2 batecitos de marihuana. Y en el segundo batecito de marihuana hizo un brote psicótico y de ahí se desarrolló una esquizofrenia. Ay, yo conozco. ¿Qué? ¿Qué? Esquizofrenia. No estoy diciendo que la marihuana Por 2 batecitos bien. desarrolla esquizofrenia. Cada ¿Qué pasa? organismo reacciona. Este paciente
tenía una predisposición genética. Cuando hicimos un historial clínico sabía. en su familia, hay diferentes enfermedades mentales, esquizofrenia y bipolaridad. Ojo con esta El información. paciente no tenía información de esto. ¿Qué hace esto? Este químico que yo le estoy entrando a mi cerebrito disparó, Fue un trigger. fue un detonante y lo llevó a esquizofrenia. El paciente ya es esquizofrénico. Hoy en día está funcional, gracias a Dios. Pero él no tenía conocimiento sobre esto. Ok, Héctor. y ahí, hablando del tema de la codependencia nuevamente, sí quería entender un poquito sobre cuáles son los tipos de terapia o cuál es el tipo de terapia más usado y también más efectivo para tratar la codependencia y qué nivel de involvement, de involucramiento tienen ambas partes, el codependiente y el dependiente. Mira, primero, hay grupos de autoayuda que se llaman CODA, Codependientes Anónimos, igual que Alcohólicos Anónimos Mentira, yo o no sabía Narcóticos eso, Anónimos. qué Buenísimo. loco. Codependientes anónimos. Codependientes Anónimos. Y también Wow. están Al-Anon, que es de los familiares de los pacientes con alcoholismo o con drogadependencia. Estos grupos son maravillosos porque no son guiados por un terapeuta, sino por los mismos personas que reconocen que son codependientes y se llevan bajo un formato de 12 pasos, igual que los Mira otros qué grupos. bien. Pero aparte de eso también, el ir a terapia, el buscar ayuda, es lo más importante, porque es trabajo literalmente, se utiliza mucho el cognitivo-conductual, modificación de pensamiento, modificación de conducta, a que te lleva a poner el foco hacia adentro, a construir tu propia identidad, porque ¿qué pasa con el codependiente? Se fusiona. El codependiente necesita al dependiente, al adicto, y el Al adicto enfermo. necesita al codependiente para poder seguir su sistema de consumo. Claro. Entonces, yo tengo que romper esa fusión, poner el foco hacia adentro y empezar, nosotros llamamos la diferenciación de self, o sea, empezar a crear esa identidad. Y uno, ¿cuáles son mis necesidades? Porque el codependiente es tan enfocado en lo que necesita el otro, tan hipervigilante en la conducta del otro, está tan pendiente en lo que el otro hace, lo que el otro dice, lo que el otro necesita, que yo me pierdo en el camino. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué yo disfruto? ¿Qué no disfruto? Estoy tan funcionado en lo que el otro está haciendo, en rescatarlo, en controlarlo, en prevenir que toque consecuencias o que pague consecuencias, que yo me olvido de mí. Wow, ¿Qué sí. me gusta, qué no me gusta, qué disfruto, qué no disfruto, qué cosas me hacen sentir bien, qué cosas no me hacen sentir bien? Empezar a poner límites. El codependiente no tiene límites. Está desbordado, ¿por qué? Porque tiene un miedo al rechazo y al abandono. Entonces, el poner límite, ¿qué significa? Que el otro me puede dejar de querer y amar. Porque crecí desde esa disfuncionalidad donde tengo que siempre estar. Rescatando al otro. Claro, y tengo que estar siempre disponible para Cuidado. que me quieran. Entonces, es empezar a trabajar eso y desde ahí van a hacer algo muy importante. Ojo con esto, que yo quiero que se normalice. Yo voy a sentir culpa cuando yo empiezo a trabajarme. Y la culpa no es mala. Lo que pasa es que Instagram muchas veces nos vende que cuando tú empiezas a poner límite, tú vas a sentir una paz y una... Eso no es así. Es un Porque camino. la primera persona que haya aprendido a poner límite y que de repente sienta paz, que me digan cómo lo hicieron. A Porque nivel- cuando tú... Gracias, totalmente. Es Óyeme, difícil al cuando tú principio. empiezas Sí, porque a cambiar... te lo ponen, mi amor, como un Pero- cuento de hadas que tú, sí. y entonces tú te sientes mal porque tú nunca logras poner el supuesto Pero- límite y es muy probable que tú estés poniendo ciertos límites y como tú no has Duele. sentido la paz, tú Tú entiendes dices, que tú yo lo no estoy estás- haciendo mal. Yo lo estoy haciendo no, mal. ¿y qué hago? Transgredo el límite y vuelvo otra vez y digo, ay, está bien. Porque, Exacto. porque no se supone que yo sienta culpa. No, la culpa es parte del proceso, porque significa que estoy movilizándome el cambio. La culpa es parte del proceso porque significa que estoy movilizándome hacia el cambio. Significa que lo estoy haciendo bien. Y significa tolerar eso. la culpa, atravesar el malestar. Y con el tiempo se va haciendo más fácil. Con el tiempo. Pero es una práctica constante. No significa que la primera vez que yo empiece, que diga no y que lo sostenga, se va a sentir bien. Cuando yo siempre he dicho que sí. Entonces yo tengo que ser muy compasiva conmigo en este proceso. Por eso la parte terapéutica es muy importante. Claro. Ser compasiva. Quiero Ingrid. hablar un poquito del factor genético en este tema de las adicciones, porque hemos escuchado que hay una predisposición. De ahí a que tú ves dos amigos que en la adolescencia consumían los dos marihuana, uno se recogió y el otro de ahí pasó a cocaína, heroína, hasta que se perdió en el camino. Vemos familias que tienen 3 hijos, donde uno es adicto y los otros son 2 estrellas, o vamos a decir funcionales. Entonces la pregunta es, ¿cómo identificar que hay un patrón, verdad, genético de papá o mamá, antes de que nos explote en la cara?
Claro, mira, es una pregunta buenísima. Primero, la enfermedad de adicción es una enfermedad multifactorial. Esto no tiene que ver solamente con el tema genético. Ok. La genética influye, pero no determina. Excelente. Ojo con esto. Cuando hablamos de genética, influye, pero no determina. Ahí está la parte 1, predisposición genética, la parte biológica y cómo es una enfermedad del cerebrito. Está la parte de las creencias, la parte psicológica, Ay, sí. la parte de las cosas que me han pasado en la vida y mi personalidad, temperamento, carácter, la capacidad que tengo de vivir la vida en los términos de la vida. Todos somos distintos. Aquí todos tenemos personalidades distintas. Y eso influye, ¿verdad? La gestión emocional. Y otra parte es la parte social, ¿verdad? Todo el ambiente donde yo me desarrolle también. Claro. Obviamente, si yo me desarrollo en un ambiente donde el consumo es completamente normalizado y donde es completamente normalizado el uso de alcohol y de marihuana, es algo que probablemente... Y una familia muy fiestera, que todo el tiempo están en coro y no importa nada. Que he Eh, visto que claro, no... Que Pero esto no es hay una fa- familias donde hasta los padres consumen. Sí, esto no es una fantasía. Yo he visto claro. cosas. No, y hay familias Sí, eso donde es los verdad. padres Es le verdad. enseñan a sus hijos a consumir. Y le dicen, mira, te voy a Correctamente. enseñar para que no te lo enseñe otro, sino que Ay, te lo Dios. enseño ya. Mira, Dayan, yo ahora mismo estoy viendo una serie que se llama Runaway de Harlem Cope, que es como una serie de varias miniseries. Y esta específicamente trata sobre una muchacha que está perdida en la droga, Ay, en las sí. sustancias. Y básicamente, cuando hablaste ahorita de que hay familias o hay padres que dicen, no, que toque fondo. En este caso, la chica tiene recaídas constantemente. Es una muchacha exageradamente joven. Te estoy hablando de que tiene, qué sé yo, 19 años. Y sus padres están cansados. Y la chica literalmente hasta huye como de la casa. Y viendo la serie me he cuestionado varias veces, wow, ¿hasta cuándo yo como madre, que yo espero en el nombre de Jesús, Padre, cúbreme a mi hijo, pasar por una situación como esta, porque eso es horrible, desgastante. es muy desgastante? ¿Hasta qué punto los padres tienen que sentirse que tienen que luchar por sus hijos y estar ahí para ellos cuando sus hijos son lo que todo el tiempo recaen y vuelven y recaen y vuelven Es y una recaen? enfermedad, ay, Dios. O sea, ¿cómo realmente podemos ayudar a estas personas que están viviendo esta situación? Mira, tocaba decir algo y hacer una pregunta extremadamente interesante e importante. Porque una cosa es, primero, esto es algo súper doloroso. Esto es algo súper doloroso. Porque primero tú estás viendo una persona que tú amas, que quieres y adoras, Un hijo tuyo, autodestruirse la imagínate. vida. Entonces, como hemos dicho que esto es una enfermedad, una de las cosas que queremos llevar a visibilizar es que es una enfermedad y quitarle estigma a lo que es. Entonces, como antes no lo veíamos como enfermedad, sino más como una deficiencia moral, lo que nosotros creíamos que hacíamos como ayuda no estaba ayudando. Entonces, lo primero aquí, Piña, es definir qué es ayuda y cómo yo creo que estoy ayudando a mi hijo. Ok. Porque probablemente de la manera que yo creo que estoy ayudando no es la adecuada. Y esa precisamente es mi pregunta, Dayan. ¿Cuáles son, para las personas que nos escuchan, qué es lo que tenemos que hacer, las personas que tenemos personas en nuestro entorno que están en situación, ya sea un hijo o un hermano, un familiar, cómo podemos ayudar? ¿Cómo esa persona que está enferma, que no admite que está enferma, va a recibir una ayuda de nosotros que entendemos que sí está enferma? Ok, mira, lo Que primero... roba incluso, te roba las cosas tuyas de su mamá para poder Para ir a poder comprar. comprar. Claro, porque hay sustancias. diferentes grados, ¿verdad? Niveles, Y exacto. sabemos hasta dónde puede llegar la adicción. Pero lo primero es que si yo estoy viendo a alguien, algún familiar, algún hijo, que está empezando a tener manifestaciones, digamos, comportamentales o de consumo, yo no tengo que esperar a que la cosa se ponga peor para buscar ayuda. Eso es lo primero. Ok. Uno, dejemos de normalizar el consumo a temprana edad. Eso es lo primero. Dejemos de normalizar que el alcohol, que a los 12 años aquí todo el mundo bebe alcohol. Eso no es verdad. Dos, dejemos de normalizar que los niños y adolescentes se van a dar un humo porque todos nos lo dimos. Porque a ti no te pasó nada, no significa que a tus hijos no le va a pasar. O de que tú tienes que pasar por esa experiencia para que él Exacto. sepa lo que y la que calle. él y que todo el ¿qué mundo es tiene eso? que pasar por eso porque eso es parte de... No. Es la línea muy fina. Eso es lo más importante. Dejemos de normalizar lo que no es normal. Un cerebrito de un adolescente hay que protegerlo. Es fértil. Todo lo que tú le entres, ese cerebrito se va a adaptar a eso. Entonces tenemos que protegerlo. Eso es lo primero. No lo normalicemos. Segundo, si vemos un patrón de cambio, aislamiento, cambios en la conducta, cambios en las notas en el colegio, vemos que hay cambios con los amiguitos, que vemos cosas diferentes, hablemos, nos sentemos, vamos a buscar ayuda. Si vemos que hay inicio de consumo,
vamos a buscar ayuda. Porque ya cuando llegamos a la adicción, señores, recuerden que pasamos un trecho largo. ¿Cuáles son esas Entonces, señales rojas? Claro, no tenemos que llegar a aislamiento, cambios en el estado de ánimo, cuando vemos esa irritabilidad de repente, cuando vemos que de repente, si todos los días nos sentábamos a comer y de repente ya no quiero y me quedo trancado en mi habitación. Hasta la ropa. Yo tenía el Claro. hermano de una amiga que de momento a otro empezó a utilizar, y eso va para... Yo veo muchas personas en República Dominicana, en el medio del calor, muchachos jóvenes, que tú lo ves abruzado como con los negros así. Ajá. Y todo el tiempo, como con una obsesión de cobertura, de cubrir quién es. Esas son cosas que hay que chequear. Y entiendo yo. que probablemente nos están hablando a través de manifestaciones físicas. Entonces tenemos que Exacto. estar pendientes. Lo que no tenemos que esperar es a que toque el fondo. Por ejemplo, yo tengo un papá que me dijo, mira, Dayan, yo estoy cansada. Ya le he pagado 4 universidades diferentes, ya le he pagado 10 deudas diferentes y todavía seguimos lo mismo. Entonces ahí que yo digo, ojo, con qué nivel de ayuda es que estamos haciendo, porque yo sé que lo estamos haciendo desde un lugar de amor, porque nadie quiere lo peor para sus hijos. Todo el mundo quiere que no pague consecuencias y que estén bien. Pero la realidad es que si yo permito, o si yo cedo, o si yo simplemente facilito, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir en lo mismo. Entonces, al final es cuando vemos que algo no está funcionando, vamos a poner atención en esto. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una persona familiar que no quiere ayuda? Me llega a consulta hace 3 semanas una madre desesperada con su hijo que no quiere ingresarse. Yo le digo, ok, mamá, vamos a hacer algo. Vamos a trabajar contigo, que luego vemos qué hacemos con él. Y ella me dice, Dayan, hasta que yo no resuelva su problema, yo no me voy a venir a trabajar. Ay, Dios. No, pero que está Porque ofuscada. está desesperada. Y yo le No digo, está mamá, pensando. pero date el chance. Dame el chance de poder acompañarte en este proceso y ver qué pasa. Es que, Dayan, hasta que yo no resuelva, yo voy a venir a trabajarme contigo. Yo te lo prometo. Pero cuando yo vea a ese muchacho bien. Y lo que no nos damos cuenta es que si no empezamos nosotros a trabajarlo, si no empezamos a poner límites, a aprender a decir que no, a aprender a decir, sí, te voy a acompañar, pero desde la recuperación, a través del tratamiento. Te voy a apoyar, pero Te no voy a pagándote apoyar, deuda. pero no pagándote deudas, no facilitándote. ¿Por qué? Porque al final no lo estoy ayudando. Pero ¿y esos familiares que no quieren ayuda? En este país, en República Dominicana, no existe lo que llaman el Baker Act, el 5150 hold, que es el hold involuntario. Depende si el paciente está en riesgo. Si el paciente está en riesgo o pone en riesgo a otra persona, Espérate, ahí sí se ponme puede eso en utilizar. español. Describan qué El es el 5150 Baker Hold Baker Act es 100%. básicamente el ingreso involuntario a una persona que necesita ayuda. Tú me corriges. Que lo autorizan los Y familiares. básicamente les da a los familiares la autoridad y la potestad legal para pero ingresar a eso es esa un persona de manera proceso. forzosa Pero a eso un es- centro psiquiátrico o de claro. salud para que pueda Pero entonces ojo, mejorar. Pero ojo, aquí eso, hay- ojo, sí, pero eso es muy Eso fue lo que delicado. pregunté. Eso no es tan Eso Eso fue es lo que cuando el pregunté. paciente está en riesgo Sí. o está en riesgo alguna persona a su alrededor. Dayan, tenemos que irnos, pero brevemente. ¿Cuándo un paciente no necesita ingresarse para sanar su enfermedad? Mira, lo primero es que hay que agotar el proceso. Y si ese paciente reconoce que tiene una enfermedad, reconoce que quiere hacer un cambio en su vida, puede empezar a hacerlo desde ahora, a través de los grupos de autoayuda, a través de consulta externa. No todos los pacientes tienen que estar institucionalizados. Ok. Ojo con esto. Ok. Y no tenemos que esperar llegar a un grado donde yo tenga que estar institucionalizado para yo Exacto. buscar ayuda. Al revés, yo lo que menos quiero tener es centros donde institucionalizar a la persona. Es que desde que yo me dé cuenta, mira, estoy abusando de esto, déjame yo buscar ayuda. Y quizá a través de los grupos de autoayuda y terapia, una vez a la semana, pueda yo encontrar una nueva manera de vivir. O sea que al final, cuando el paciente ya tiene que estar en residencia, es porque en esa primera entrevista clínica hacemos esa primera entrevista y nos damos cuenta si el paciente tiene una buena red de apoyo, qué tanta conciencia de enfermedad tiene y si necesita un lugar donde pueda tener más estructura, aislarlo del lugar de consumo y entonces quizá eso más le funcione. Pero si el paciente tiene conciencia de enfermedad, tiene buena red de apoyo y tiene el deseo de hacerlo diferente, podemos intentarlo. Entonces por esa ahí. madre o ese codependiente que se encuentra ahora mismo como esa madre que fue a tu consulta, angustiado por su hija o hijo, que no acepta que tiene un problema y que siente que no lo puede ayudar, un primer paso sería esa persona, esa madre o ese padre, ir a terapia. Que se deje acompañar. Déjate acompañar. Déjate acompañar en un proceso terapéutico, vamos a los grupos de autoayuda y vamos a dejar de organizar nuestra vida ante la resistencia y la negación
de la enfermedad del otro. Y yo me imagino que eso va a dar sus frutos también. Dayan Bisonó en la casa, presidente de Fundación Fénix, socio-terapeuta de Clínica Clarium y psicóloga clínica. Gracias por estar aquí. ¿Cómo podemos seguirte? Me pueden seguir en las redes, licenciada.Dayan Bisonó, en Fund Fénix y Clínica Clarium también. Ay, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Dayan, por Gracias. existir. Así Gracias a es. ustedes. Estos son temas que tenemos que seguir tocando para seguir empoderándonos de la salud mental, sobre todo. Mi gente, nos vamos a una pausa y venimos en breve. Esto es MAP Radio hasta las 7. El tapón no es tan pesado si estás bien acompañado. Escucha MAP Radio, un programa hecho por mujeres para todos. Entrevistas, comentarios y la mejor vibra para cerrar tu jornada. De lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. MAP Radio, solo por la X102, tu alternativa.